Tal hermano y hermana en Cristo, nuevamente con un video más. Esta vez vamos a seguir hablando de la profecía del Padre Michel Rodríguez, pero sobre todo hoy es un tema muy interesante. Hoy vamos a ver por qué María es el único refugio. Por qué si no crees en María? ¿Por qué si no veneras a María? ¿Por qué si no oras con María no vas a entrar a un refugio? Vamos a seguir con la profecía. Sobre todo esta parte es muy interesante, es muy bonita. Noté en el video pasado que algunos hermanos y hermanas tienen miedo. Es normal el miedo que venga. Yo también lo sentí cuando escuché la profecía. La verdad, sí es algo muy feo. Yo honestamente por eso procuro siempre darte una opinión para que no la escuches así tal cual sin nada, ¿no? Siempre procurar evangelizarte para que le demos paz a ese corazón, ¿no? Que no se atribule, ¿no? Que no tenga ese miedo. Bueno, esta parte es muy bonita, a mí siempre me dio mucha tranquilidad. Espero que la escuches y te quedes hasta el final del video como siempre para que sepas lo de María, pero que sobre todo esta parte es muy importante. Por si tienes miedo, escúchala varias veces y no te canses de escucharla. Cuando tu corazón sienta, tu cuerpo sienta miedo, en ti hay ansiedad, en ti hay algún sentimiento negativo, escucha mucho esta parte y vas a ver cómo la tranquilidad va a venir hacia ti. Parte 4. El Padre Michel Rodríguez llevado por San Padre Pío al cielo y se encuentra con la Sagrada Familia. Mis queridos, un mensaje de Dios Padre en Gospa Retreat House el 23 de noviembre de 2019. Mis queridos hijos, como tu padre, quiero agradecer a todos los que vinieron a este retiro. Cada vez que te reúnes en esta bendita casa de mi hija María, complaces a mi corazón y al corazón de mi Hijo Jesús. Hoy quiero reafirmarles mi presencia y mi bendición. Mi hijo y yo daremos muchas gracias para ti, para tus familias y para tus amigos. El ministerio de sanación que mi sacerdote te ofrecerá llevará muchas gracias por tu salud y tu alma. Debo advertirte que muchos buscan la fecha de mi intervención en este mundo. Estas curiosidades no corresponden a la gracia de mi cuidado por ti. Muchas veces he dicho que protegeré a mis hijos durante los días de tribulación y oscuridad. La protección de mis ángeles, los refugios que he preparado para ti, el regalo de la iluminación de las conciencias de mi Santo Espíritu de amor y la gracia única de salvación de mi Hijo Jesús son suficientes para calmarte y darte paz. Busca primero el reino de los cielos y todo lo demás te será dado. Jesús dijo que nunca serán huérfanos, nunca abandonados. Soy tu Padre y mi Hijo, tu Redentor, y sobre ti está mi espíritu de amor. No tengas miedo, no tengas miedo. Mientras alimento a los pájaros y visto los lirios del campo, te protejo. No dejes que tu corazón se turbe, haciendo que vague por el camino de una curiosidad fuera de lugar que te pondrá ansioso. Cuando haces esto, estás pensando como piensa el mundo, y es Satanás quien está tratando de infiltrarte e influir en tu pensamiento. Ya sabes por las enseñanzas de mi Hijo Jesús que podrás discernir mi acción por los frutos que producirán. Conoces los frutos del Espíritu Santo y conoces mi cuidado y mi amor por ti. Sí, hijos míos, los tiempos están cerca y llegando, pero para ti es imperativo que entregues todo y particularmente tus pensamientos a mi Hijo Jesús. Ahora prepárate orando, ayunando y actuando con caridad, como mi Hijo te enseñó. Los tiempos que vienen son tiempos de esperanza. Al final, el triunfo de mi hija María será su Padre. Entonces, ya escuchaste, ¿no? Cómo esta parte de la profecía la dejé yo al final, aunque es la parte 4, la dejé, bueno, es de las finales, porque honestamente toda la de la profecía, pues sí es un poquito, digámoslo así, fuerte, ¿no? Y en algún momento aquellos que no tienen mucha espiritualidad o que no tienen una preparación sobre la doctrina,
que a veces digo, personas que son católicas que no tienen esa preparación, pues sí infunde el miedo, ¿no? De hecho, pues yo te puedo decir que inclusive a mí me dio mucho miedo también al principio cuando lo escuché, pero también fui de los primeros en agarrar y así como escuché la profecía, comprar mi cuadro de la Sagrada Familia, mi pesebre y bendecirlos ante un padre, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué te digo? Al final de cuentas, si esto pasa, pues va a pasar y punto, ¿no? Recuerda ahorita algo, y yo te lo mencionaba, es decir, ahorita con esto, lo último que dice el Padre Eterno Yahvé, fíjate qué dice al final. Al final el triunfo de mi hija María será. Entonces, ¿por qué el Padre Yahvé, el Padre Eterno, menciona a María, nuestra Madre, la Virgen María? ¿Por qué dice al final el triunfo de mi hija María será? El Padre la está escogiendo por algo. No la estoy escogiendo yo, no la está escogiendo el sacerdote, un sacerdote, no le están escogiendo el Papa, no, no. El Padre, Yahvé, el Padre Eterno, nuestro Dios, es el que ha escogido a María para el triunfo de su corazón inmaculado, ¿sí? Y porque yo mencionaba al principio del video que va a ser, el único refugio va a ser María, y los refugios van a ser marianos, es decir, todo aquel, y yo te lo comenté una vez, todo aquel que no crea en María, que no venere a María, no va a entrar a un refugio, ¿sí? Y ojo, porque aquí en un video, no recuerdo qué video, una hermanita de una doctrina separada me comentaba, estoy de acuerdo en todo lo que mencionas, pero no estoy de acuerdo en cuanto a lo que dices sobre que si no veneramos a María y no hacemos rosario, no entraremos a un refugio, porque Dios quiere a todos y Dios es el que nos va a cuidar. Y yo le contesté y le mencioné, y ahorita nuevamente lo menciono para tanto los hermanos católicos que pudieran tener duda o no, y nada más para reafirmárselos, y para inclusive a los hermanos que tengo que ven los videos, hermanos separados, que también de repente ven los videos, a ellos principalmente es para ellos este mensaje, y de hecho este video es para ellos. Si tú tienes un familiar que es de otra doctrina, tienes que hacerle llegar este video, tiene que verlo para que se dé cuenta en el error que va a caer, y si quiere salvarse debe de saber qué es lo que tiene que hacer. Entonces debes de tener esto en cuenta, es decir, yo te mencionaba, ¿por qué yo digo y opino que aquellos que no estén con María no entrarán, no se salvarán? Y cuando hablo de salvarse estoy hablando de entrar a un refugio, ¿sí? Porque en una de esas, vamos a suponer, yo voy a poner ese ejemplo a la hermanita. Yo no te estoy diciendo que no vas a entrar al reino de los cielos, porque eso solamente el Padre Eterno lo sabe. Él te va a juzgar. Y vamos a suponer que al reino de los cielos sí entres, si es que Él así lo quiere. Yo no te estoy hablando de que vayas a entrar o no al reino de los cielos, te estoy hablando de entrar a un refugio. ¿Sí? Los refugios, porque después de los refugios vienen los 1000 años de paz. Y aquellos que no hayan aceptado a María no podrán entrar. ¿Por qué? Porque ustedes dicen, o bueno, más bien, perdón, esos hermanos dicen, los hermanos de otras doctrinas, que no van a venerar a María, que para María ella es un instrumento y que nosotros la adoramos, etcétera, y que por eso no lo van a hacer. Yo aquí voy a hacer ver por qué esos hermanos no van a entrar a un refugio. ¿Por qué? La Biblia es clara en este aspecto. La profecía del padre Michel Rodríguez, si bien es cierto tal cual como él lo menciona, no está en la Biblia. Pero yo te lo mencionaba la otra vez, la profecía del padre Michel está escrita en el Apocalipsis, solamente que la profecía del padre Michel viene detallada. Ahora, aquí volvemos a escuchar cómo dice el Padre Eterno Yahvé, al final el triunfo de mi hija María será. Él la escogió como escogió a Abraham en el Antiguo Testamento como padre de todas las naciones. Y vamos a ver lo que dice la Biblia sobre eso, para que vayas comprendiendo por qué te menciono que ahora, así como Yahvé en el Antiguo Testamento eligió a Moisés para guiar a las 12 tribus de Israel, ¿sí? A la tierra prometida, también te voy a mostrar cómo
Yahvé, el Padre Eterno, eligió a Abraham para ser el padre de las naciones. Y ahora la ha elegido a María para ser la madre de todos los pueblos. Y vamos a ver eso. Escucha lo que dice Génesis capítulo 12. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Escucha, en ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. No dice algunas, todas las razas de la tierra. Si Yahvé en el Antiguo Testamento, nuestro Dios Yahvé, en el Antiguo Testamento eligió a Abraham para ser el padre de todas las naciones, ¿por qué ahora que ha elegido a María para ser la madre de todos los pueblos, por qué no le crees? Y lo hablo precisamente para los hermanos de doctrinas separadas que no creen en esto. Te lo estoy mostrando que bíblicamente Yahvé, el Padre Eterno, sí elige a las personas. En el Antiguo Testamento ha elegido a sus profetas, a Abraham en el Antiguo Testamento, para ser el padre de las naciones. Ahora he elegido a María y ahorita te voy a mostrar bíblicamente por qué él eligió a María. Pero primero quiero que comprendas que bíblicamente Yahvé, el Padre Eterno, sí elige a las personas, creación de él, ¿sí? Y no por eso son dioses ni diosas, ¿sí? Abraham no era Dios, simplemente era creación de Dios y él obedeció y lo escogió a él, ¿sí? Ahora ha escogido a nuestra Madre María. ¿Y eso dónde está? ¿Por qué me dices que he escogido a ella para que ella sea la que nos guíe? Como en el Antiguo Testamento Moisés guiaba a los israelitas, como en el Antiguo Testamento Abraham también obedeció a Dios para que de él salieran las naciones, él fue el padre de todas las naciones. Ahora en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis capítulo 12, ha elegido a una mujer y vamos a ver quién es esa mujer. Apocalipsis capítulo 12. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con una luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Entonces, ¿esa señal quién es? Aquí muchos me dicen, oye, pero es que a mí me han dicho que esa mujer es la iglesia. Y yo cuando les pregunté por qué, ¿no? Me dicen, es que cuando sigues leyendo, dice, está embarazada y grita de dolor porque le ha llegado la hora de dar a luz. Y dicen, y es que a mí me han dicho que María cuando tuvo a nuestro Señor Jesucristo no tuvo dolor. Y eso es correcto. Entonces aquí ellos dicen, por eso dicen que esa mujer no es la Virgen María, es la iglesia. Entonces vamos a ver si esa explicación, ese discernimiento es correcto o no. Vamos a ver qué es iglesia. ¿Qué significa el ser iglesia para nuestro Señor Jesucristo? Porque es palabra de Dios, viene en la Biblia. Vamos a ver si lo que nos mencionan es correcto, porque pudiéramos estar equivocados, ¿no? Y pudieran los hermanos que me mencionan esto tener la razón, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver si lo que mencionan o lo que les dijeron a ellos, porque fue lo que alguien más les dijo, vamos a ver si es verdad lo que les dijeron o lo que yo te estoy diciendo a través de la Biblia, porque te lo estoy leyendo yo en la Biblia y te estoy dando capítulos y versículos. Vámonos con Efesios capítulo 5, versículo 23. Dice, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Escucha, Cristo es cabeza de la iglesia, ok, cuerpo suyo, o sea, la iglesia es cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. ¿Salvador de quién? ¿Nuestro Señor Jesucristo? ¿De quién es Salvador? De ti, de mí, de todos los hombres y mujeres, pecadores y pecadoras, como tú y como yo, ¿sí o no? Entonces, aquí dice, Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es cuerpo suyo. Bueno, ¿y cuál es entonces, pero qué es la iglesia? ¿El templo? ¿O qué es la iglesia? Para saber qué es iglesia, vámonos. Te estoy aquí mencionando nada más algo.
que la iglesia es cuerpo suyo, es decir, la iglesia es el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver cuál es esa iglesia, dónde me menciona la Biblia qué es la iglesia. Escucha lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Ustedes, un poquito antes, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 24. Dios al organizar el cuerpo tuvo más atenciones por lo que era último, para que no se olvidara el cuerpo. Todas sus partes han de tener la misma preocupación unas por otras. Si un miembro sufre, todos sufren con él, y si un miembro recibe honores, todos se alegran con él. Ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno en su lugar es parte de él. Entonces, escuchaste aquí como dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces tú y yo somos la iglesia. ¿Es correcto? Entonces, espero que ahí lo hayas entendido. Y si no, léelo. Ya te di capítulos y versículos. Si algo no te queda claro, léelo por tu cuenta. Te lo estoy explicando porque lo estoy sacando de la Biblia. Entonces, si tú y yo, que somos iglesia, formamos parte del cuerpo místico de Jesucristo, y Apocalipsis capítulo 12 me dice que una mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas y una luna bajo sus pies es la señal, no podemos ser tú y yo. Porque ya te expliqué que es iglesia. Y muchos me decían, ¿es que es la iglesia? No es la iglesia. Porque si fuera la iglesia, las Sagradas Escrituras en este capítulo 12 del Apocalipsis tendría que ser específico y decir, la iglesia, tendría que decir, apareció en el cielo una señal grandiosa. ¿Cuál? La iglesia o el cuerpo místico de Cristo, para que entonces sí yo te creyera. Pero no te puedo creer. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara y dice, una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con una luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. ¿Quién es? Nuestra Madre, la Virgen María. Por eso ahorita la tengo aquí, porque hoy voy a hablar de ella, de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces, para aquellos hermanitos, y sobre todo las doctrinas protestantes, que están este capítulo lo están acomodando a como ellos quieren, no, que no te engañen. Ya te mostré que es iglesia y por lo tanto, si tú y yo y todos en el mundo, hombres y mujeres, somos iglesia, o los que cumplimos la voluntad en Cristo somos iglesia, no podemos ser la mujer vestida de sol. ¿Dónde me ves como mujer y dónde me ves vestido de sol? Y con una corona de 2 estrellas y una luna bajo mis pies. ¿A ti o a mí? No puede ser. Entonces, ojo, que no te engañen, ¿sí? Entonces, ya te mostré primero, dijimos que Dios elige a quien Él quiera, como creación, ¿sí? Nosotros somos creación y Él elige quién es el que va digámoslo así, a guiarnos, ¿no? A llevarnos por el camino del Señor. En el Antiguo Testamento, como te mencioné, Abraham fue el padre de las naciones, hoy María es la madre de todos los pueblos. Y ahorita vamos a ver eso. Primero, mencionarte que así como eligió a Abraham en Génesis, ahora en el Apocalipsis elige a nuestra madre, la Virgen María. ¿Pero para qué? Recuerda la profecía del padre Michel Rodríguez y dice, al final, este es un tiempo de esperanza. Al final, el triunfo de mi hija María será. Entonces, ¿cuál es el triunfo? ¿Dónde está el triunfo de María en la Biblia? Apocalipsis capítulo 20. Aquí para muchos que ven mis videos, espero no se desesperen. Hay cada vez más hermanitos que se están suscribiendo al canal y a veces por ellos tengo que recapitular un poco. Entonces te pido que seas un poquito paciente. Voy a hablar de nuevos temas. No vayas a pensar que voy a hablar de lo que ya hablé. No, este es un nuevo tema. 1000 años de paz. Apocalipsis capítulo 20. Aquí están los 1000 años de paz. Por favor, te voy a invitar a que lo leas. Dice, vi después a un ángel que bajaba del cielo llevando en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua, que es Satanás o el diablo, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después de eso tendrá que ser soltado por poco tiempo. Entonces,
Volvemos a lo mismo. Es el triunfo del corazón inmaculado de María. ¿Por qué? Porque son los 1000 años de paz que va a haber. Ese es el triunfo del corazón inmaculado de María. El triunfo del corazón inmaculado de María nos los ha venido anunciando nuestra propia madre, nuestra misma madre, a través de sus diferentes apariciones, sobre todo en Fátima. En Fátima, en Portugal, nuestra madre, la Virgen María, dijo: al final, mi inmaculado corazón triunfará. Y hasta ahorita la iglesia no se ha pronunciado, no ha hecho oficial el triunfo del corazón inmaculado. Sencillo, ¿por qué? Porque no lo hemos vivido. Entonces, si no lo hemos vivido es porque lo vamos a vivir, y lo vamos a vivir ahorita, porque ahorita estamos entrando en el tiempo del Apocalipsis. Pero recuerda algo, la profecía del Padre Michel menciona: no es el fin del mundo, es el fin de un tiempo problemático, o sea, el final de los tiempos. Ahora, una vez que sepas eso, vámonos ahora sí. ¿Por qué yo menciono que si tú no estás con María no vas a entrar a un refugio? Ya te mencioné, no es que no entres al cielo. Al cielo en algún momento pudieran entrar algunos hermanos, pero te estoy hablando de entrar a un refugio. A todo esto que viene, si tú no estás con María, si tú no veneras, escucha lo que te digo, veneras a María, no idolatría. La idolatría es amarla sobre todas las cosas, sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eso sería idolatría, no. Venerarla. Venerarla es que dejarte guiar por ella, escuchar a nuestra Madre la Virgen María, respetarla, admirarla. Eso es venerar, no es adorar. ¿Sí? Entonces, recuerda una cosa: veneración, respetar y admirar; adoración, amar sobre todas las cosas. Y eso solamente a la Santísima Trinidad, ¿sí? Nuestro único Dios. Ahora, ya que sabes eso, vamos a ver por qué te menciono y yo le menciono a los hermanos, inclusive algunos que me extrañan, los católicos que mencionan esto de María, pero yo siento que son más los protestantes que dicen: no, es que María no es virgen, es que María no es nuestra madre. ¿Por qué dicen que María subió al cielo en cuerpo y alma? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Por qué dicen que María, por qué proclaman tantos dogmas marianos? Los dogmas que a fuerzas dicen que no pueden ser refutables. Vamos a explicarlos. Yo aquí es donde menciono que los hermanos separados dicen creer en Jesús, pero no le creen a Jesús. Hay dos cosas y quiero que empieces a diferenciar esto. Sobre todo tu hermano y hermana católico, que pueden tener en su familia gente que no es de la misma religión, para que este video se lo hagas llegar o tú te lo aprendas y lo puedas compartir con él y lo debatas. Es debatir, no es pelear. Simplemente se comparten las opiniones para que lo ilumines. Escucha, muchos te dicen esto, y entonces aquí entra esta parte, es decir, la diferencia entre creer en Jesús y creerle a Jesús. Yo siempre he dicho que todos creemos en Jesús, o la mayoría de los católicos o los hermanos protestantes creen en Jesús, creen en un Salvador. La diferencia entre ellos y nosotros es que, como católicos cristianos, creemos en Jesús y le creemos a Jesús. ¿Y por qué digo creemos en Jesús? Cuando yo veo una cruz y veo clavado a nuestro Señor Jesucristo, una imagen de nuestro Señor Jesucristo, yo como católico cristiano te digo: Él es Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios. Y si tú me preguntas: oye, ¿le crees? Sí, sí le creo. ¿Por qué? Porque creo en la palabra de Dios, que es la Biblia. Cuando a un hermano separado le preguntas: ¿tú crees en Jesús? Él te va a decir: sí, sí creo, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor. Pero cuando tú le preguntas: ¿crees en Jesús? Te va a decir también que cree. ¿Pero qué crees? Aquí está la clave. Si tú le crees, ¿por qué entonces no crees en María? ¿Por qué no la veneras? ¿Por qué te separaste y por qué hablas mal de María? Y entonces aquí viene la iluminación para ellos, porque yo no estoy aquí para discutir, sino para hacerte ver dónde está el engaño de tus pastores, el engaño de los emisarios, el engaño de todas esas personas que te han hecho creer que nosotros idolatramos a María, y eso es incorrecto. Nosotros la veneramos, al igual que veneramos a muchos otros santos, a Abraham, por ejemplo, siendo el padre de todas las naciones, pero no por venerarlo yo lo adoro. Adorar solamente a Dios, nuestra Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nada más. Ahora, una vez que sepas esto,
Vamos a explicar, y aquí es donde vamos. ¿Por qué yo te digo, por qué si no estás con María no vas a entrar a un refugio? Muchos dicen que María, ¿qué es un dogma? Vamos a ver los cuatro, ahorita vamos a ver en este video los 4 dogmas marianos que están oficialmente en el Vaticano, que son oficiales por el Vaticano, y el 5.º dogma mariano que todavía no es oficial, pero que se va a hacer oficial. Estoy y tengo la certeza y la seguridad de que se va a hacer oficial. ¿Cuándo? No sé, pero sé que se va a hacer oficial y ahorita vamos a ver todos estos temas. Primer tema, por el primer dogma. Primero vamos a ver qué es un dogma. Un dogma es una proposición, se propone algo que la Iglesia Católica, sobre todo es una proposición que la Iglesia Católica hace y que nadie puede refutar, que nadie puede decir que es mentira. Es decir, lo crees porque es verdadero y punto. Eso es un dogma. Y tenemos muchos dogmas dentro de nuestra doctrina, la Iglesia Católica, la doctrina católica cristiana. El primer dogma, ahorita me voy a hablarte nada más de los dogmas marianos. Primero que sepas el concepto de un dogma. Ahora vamos a ver cuáles son los dogmas marianos. ¿Por qué decimos que los dogmas no puedes ir en contra de los dogmas marianos? Porque es algo que se ha hecho oficial y que no puedes decir que es mentira. Vamos a ver el primer dogma mariano, que es perpetua virginidad, es decir, la perpetua virginidad de María. ¿Por qué decimos que María es siempre virgen? Es decir, es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Porque esto los hermanos separados es lo primero que te dicen. No, es que María no fue virgen porque tuvo más hermanos, y eso está en la Biblia, en Mateo, y empiezan los hermanos separados a atacarnos y decir que María no es virgen, que después que fue virgen. Algunos dicen que fue virgen por un tiempo hasta que tuvo a nuestro Señor Jesucristo y que después de ahí ya no, perdió la virginidad. Pero vamos a comprobar ahorita con la Biblia, capítulos y versículos, que nuestra Madre la Virgen María sí es virgen, antes del parto, en el parto y después del parto. Vamos. Vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo del 18 al 25. Vamos con Mateo. Si tienes tu Biblia en casa, adelante, puedes sacarla para que vayas aprendiendo también a buscar, que no te dé miedo agarrar la Biblia. Mateo capítulo 1, versículo 18. Entonces, escucha lo que dice. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, pero antes de que vivieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Entonces, aquí quiero que vayas comprendiendo, es decir, ¿viste cómo te menciona aquí el propio Mateo? El propio San José, ¿sí? El Padre terrenal, no espiritual, terrenal de nuestro Señor Jesucristo, pensó despedir a María porque dijo, como todos los hermanos protestantes, María no es virgen. Chin, el propio San José pensó lo mismo que tú como protestante, diciendo María no es virgen. Otro poco y San José se nos hace protestante, ¿eh? Entonces, quiero que tengas eso en cuenta, es decir, San José, ¿qué fue lo que dijo? Está embarazada. Pero como él era un hombre bueno, es lo que menciona la Biblia, simplemente él agarró y dijo, no le voy a decir nada, me voy y la dejo.
sí, me voy lejos y tal vez me caso con otra, ¿no? Es decir, la Biblia no lo especifica, pero simplemente San José dice, lo único que piensa San José, según la Biblia, es, pensó despedirla. Los pensamientos, es decir, mejor me voy, y que diríamos por ahí que se haga cargo el padre del niño, ¿no? Y aquí vemos cómo el ángel Gabriel se le tiene que aparecer, perdón, sí fue el ángel Gabriel, déjame ver para no equivocarme y no darte algo erróneo. Dice que un ángel, no, dice que es el ángel del Señor, es decir, un ángel del Señor le avisa a San José y le dice, no, está esperando por obra del Espíritu Santo, es decir, le quita de la cabeza esa idea de que se metió con otro hombre y por eso está esperando, ¿no? El propio ángel del Señor, nuestro propio Padre eterno Yahvé, le manda a su ángel y le dice, no es María está esperando, pero por obra del Señor, por obra del Espíritu Santo. Entonces quiero que tengas en cuenta esto. Y al final también dice la Biblia, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús. Entonces, por eso decimos que María es virgen antes del parto, ¿sí? En el parto también es virgen, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, quiero que vayas comprendiendo primero las citas bíblicas, es decir, por qué decimos que María es virgen. Vámonos a Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Ahora vámonos a Lucas. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas capítulo 1, versículo 26. Dice lo siguiente. La anunciación. El sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. Llegó el ángel hasta ella y le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María quedó muy conmovida al oír estas palabras y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has concebido el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel está esperando a un hijo en su vejez, y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el sexto mes de embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como me has dicho. Después la dejó el ángel. Entonces, aquí volvemos y reafirmamos, es decir, María, desde primero San José, piensa que no es virgen, ¿no? Porque está embarazada. Y después la propia María también, cuando llega el ángel Gabriel y le dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, ¿no? María pues no sabe, ¿no? Es decir, no sabe por qué llega el ángel Gabriel y le menciona esto, ¿no? Y luego le menciona que ella ha sido elegida para concebir a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice María? ¿Cómo puede ser esto si yo permanezco virgen? O sea, aquí volvemos a reafirmar la virginidad de María. La propia María sabe que es virgen. Y yo te pregunto, y te lo digo a ti, hermano separado o católico, que también no crees que María es virgen o que no sabe. Si no sabe, simplemente pon atención. Pero esto va dirigido sobre todo a estos hermanos que dicen que María no es virgen. Si esto fuera verdad, ¿te acuerdas lo que le pasó a Zacarías, el papá de Juan Bautista, cuando no creyó en el ángel que le fue a dar el mensaje? ¿Qué fue lo que pasó con Zacarías? ¿No se quedó mudo por no creerle? Porque el ángel le dijo, tú por no creerme, ahora te quedarás mudo. Por no creerme. Es decir, el ángel reprendió a Zacarías por no creer en el mensaje de Yahvé, el Padre Eterno. Si te das cuenta aquí, María
Si hubiera mentido, ¿tú crees que el ángel no le hubiera dicho, no, María, tú sabes que te metiste con tal persona y estás esperando un hijo? Es decir, también la hubiera regañado y en una de esas la reprende. Y sin embargo el ángel le explica y le dice, concebirás y darás el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Porque María le pregunta, le dice el ángel, concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás el nombre de Jesús. Y le dice María, ¿cómo puede ser esto puesto que soy virgen? O sea, María le reafirma su virginidad. Contesta el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta cómo nuevamente aquí se reafirma la virginidad de María. Entonces, quiero que comprendas esto, ¿sí? María es virgen antes del parto, en el parto y después del parto. ¿Y por qué decimos que también en el parto es virgen? Porque María tuvo, porque María, si te das cuenta aquí, es virgen, antes del parto es virgen. ¿Por qué? Porque ya lo menciona aquí tanto el ángel Gabriel como San José. El ángel Gabriel como el otro ángel que se le apareció a San José le dicen, es por obra, uno le dice que es por obra del Espíritu Santo y el otro también se lo reafirma y le dice, está esperando por obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí no hay duda. Y si María es virgen antes del parto, en el parto también es virgen. Después del parto también sigue siendo virgen, porque vamos a Mateo capítulo 12, si no mal recuerdo. Escuchemos lo que dice Mateo capítulo 12, porque muchos dicen, es que después de que nació Jesús, tuvo relaciones con San José y entonces ya no fue virgen, porque la Biblia dice que tuvo más hermanos. Y vamos a escuchar la cita bíblica donde en efecto se menciona que Jesús tenía más hermanos. Escucha lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 46. Mientras Jesús estaba todavía hablando a la muchedumbre, su madre y sus hermanos estaban de pie afuera. Escucha, su madre y sus hermanos estaban todavía de pie afuera. Querían hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablar contigo. Pero Jesús dijo al que le daba el recado, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? E indicando con la mano a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Tomen a cualquiera que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. Entonces, aquí como te das cuenta que en efecto le dicen, tu madre y tus hermanos están esperándote afuera, y por eso hay muchos protestantes de doctrinas que dicen, es que María no fue virgen después del parto, por eso es que ellos dicen que María no es virgen. Y entonces aquí a nosotros nos corresponde iluminarlos y mencionarles esta parte de la Biblia que termina y dice, tomen a cualquiera que cumpla la voluntad del Padre, y esto es para mí un hermano, una hermana o una madre. Punto. Aquellos que cumplan la voluntad. Si cumples la voluntad, nuestro Señor Jesucristo te considera a ti también un hermano, una hermana o una madre. Punto. Pero está hablando de los hermanos, hermanas y madres espirituales. Entonces, comprende eso, por favor. ¿Sí? Ellos no te leen toda esta parte. Y cuando lo leen, ellos quieren engañar a su demás gente por el diezmo que les dan. Entonces, ya comprendiste ahora por qué es importante que sepas que bíblicamente nuestra madre es virgen. Por eso es que se tiene el dogma de la perpetua virginidad, es decir, no puedes decirme que María no es virgen, ni antes del parto, ni en el parto, ni después del parto. ¿Por qué? Porque está en la Biblia, y te lo estoy mostrando hoy bíblicamente por si no lo sabías. Sí, porque muchos católicos sabemos que sí existen los dogmas, pero también ni siquiera sabemos dónde están en la Biblia. Que sepas dónde están en la Biblia, que sepas defender tu fe cuando un hermano separado te está atacando y te está diciendo esto. Que sepas por qué la Biblia es clara, por eso es ahí donde yo digo,
Ellos dicen creer en Jesús, pero no le creen a Jesús, porque si le creyeran a Jesús, creyeran esto. Todo esto es palabra de Dios, lo que te estoy leyendo es palabra de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Tomen a cualquiera de entre ustedes que cumpla la voluntad de mi Padre, y ese es para mí un hermano, una hermana o una madre. El propio Señor Jesucristo, nuestro propio Señor y Dios y Redentor, dice estas palabras, no te las digo yo. No te las dice el Papa, no te las dice un sacerdote, un obispo, un diácono. Es palabra de Dios. Por eso es que no puedes decir que María no es virgen, porque entonces, aparte de que le estás faltando el respeto a María, no le crees a Dios y le estás faltando el respeto a Dios, al Jesús que tú dices creer, porque ni siquiera estás creyendo en el verdadero Jesucristo, crees en un anticristo falso, porque si le creyeras al verdadero Jesús, no te hubieras separado de la Iglesia Católica, donde está la verdad. Entonces, ten en cuenta eso. Ahora, vamos a seguir con el segundo dogma mariano. Ya terminamos con el dogma de la virginidad. Y ya te mostré bíblicamente por qué. Ahora vamos con el segundo dogma mariano, que es el dogma de la maternidad. ¿Por qué decimos que existe el dogma de la maternidad? Vámonos, para saber. El dogma de la maternidad es que María es nuestra madre, que tú como hermano o hermana en Cristo, ¿sí? Si cumple su voluntad, deberías de llamarle madre a María, ¿sí? Nuestra madre, la siempre Virgen María, como madre. ¿Por qué? No porque te lo diga yo, no porque te lo diga el Papa, ni un obispo, ni un sacerdote, ni un diácono, porque está en la Biblia. ¿Y quién te lo dice? Nuestro Señor Jesucristo, en Juan capítulo 19, versículo 25. Vámonos a Juan capítulo 19, Juan 19, 25. Escucha lo que dice el Señor. Son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo antes de morir. Dice, últimas palabras de Jesús. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás y María de Magdala. Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Entonces, aquí, ¿cómo te das cuenta y cómo el Señor es claro? Como dice aquí, el discípulo y el discípulo, no dice el hermano, su hermano terrenal de Jesús. ¿Sí me explico? Es decir, todos sabemos, inclusive los hermanos separados, quién es Juan, ¿sí? Juan era uno de los 12 discípulos y era uno al que más quería nuestro Señor Jesús, y la Biblia es clara. Y le dice, hijo, he ahí a tu madre, y madre, he ahí a tu hijo. Entonces, te lo mencionaba, es decir, esas fueron las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A su discípulo más querido. Y era precisamente eso, su discípulo el más querido. Pero te lo leí en Mateo capítulo 12, que dice, todo aquel que cumple, tomen a uno de estos, o sea, de la muchedumbre, y cualquiera que haga de ellos la voluntad de mi Padre es para mí un hermano. En este caso, Juan, su discípulo más querido, cumplía la voluntad del Padre porque era uno de sus discípulos y estaba con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, él también cumplía la voluntad del Padre. Y precisamente por eso le deja a nuestra Madre María como su madre, sabiendo nuestro Señor Jesús y sabiéndolo incluso tú, que no eran hermanos de sangre, ¿sí? Entonces, si nuestro Señor Jesucristo le deja, sus últimas palabras son dejarle a su madre, la Virgen María, como su madre también de él, como discípulo, entonces nosotros también, que cumplimos con la voluntad del Padre, María es nuestra madre, o le podemos llamar madre a María, es mamá María, salvo que tú, que seas un hermano protestante y que no quieras llamar a María madre, entonces tú no cumples la voluntad del Padre. Por eso es que yo digo, y te lo digo y te lo repito, ustedes creen en Jesús o dicen creerle a Jesús, pero no le creen a Jesús, porque estas fueron palabras de Jesús, no del Papa que proclamó el dogma mariano, ¿sí?
no fue de él, ni fue de nosotros los católicos que hicimos un complot y dijimos, pues María es nuestra madre porque nosotros lo decimos y punto, se cumple y lo hacemos dogma. Es decir, un dogma no se puede refutar, no puedes decir que es mentira. Lo aceptas y te callas. No, está en la Biblia, por eso es que se hizo dogma, es decir, hay hermanos separados que se agarraron de otras citas bíblicas y dijeron, no, es que ella no puede ser nuestra madre. Tú dime dónde, porque yo aquí te lo estoy leyendo y te lo estoy comprobando con la Biblia, como te gusta y como debe ser, ¿sí? Con la Biblia, para que veas que no son palabras mías, sino es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, entonces, una vez que tienes en cuenta eso, vámonos con el siguiente dogma, que es la Inmaculada Concepción. El tercer dogma mariano es la Inmaculada Concepción. ¿Y qué es la Inmaculada Concepción o por qué dice la Iglesia Católica? ¿Por qué proclamó este dogma? Porque la Inmaculada Concepción quiere decir que fue concebida, inmaculada quiere decir que no hubo rastro de pecado en ella. Y concebida, pues tú sabes que se concibió, es decir, concebida sin el pecado original. La Inmaculada Concepción, eso quiere decir concebida sin pecado original. Y para saber, perdón, qué es el pecado original, pues primero debemos de irnos, vámonos a... Muy bien, vamos a entender primero qué es el pecado original para que sepamos por qué, se proclamó ese dogma. Si tú te vas a la historia de nuestros antepasados Adán y Eva, te vas a percatar y te vas a dar cuenta que Adán y Eva, anteriormente, antes de que Satanás los engañara, ellos básicamente, o más bien prácticamente eran santos. Eran santos, Adán y Eva eran santos. Antes de que la serpiente los tentara o tentara a Eva y la hiciera caer en el pecado. Pero lo que yo quiero que entiendas es, porque al final, cuando tú empiezas a leer Génesis te vas a dar cuenta que Yahvé, el Padre Eterno, crea a Adán y de su costilla hacia Eva, ¿sí? Y entonces les dice lo siguiente, escucha. Dice, el hombre puso, Génesis capítulo 2, versículo 20, el hombre puso nombre a todos los animales, a las aves del cielo y a las fieras salvajes, pero no se encontró a ninguno que estuviera a su altura y lo ayudara. Entonces Yahvé hizo caer en un profundo sueño al hombre y éste se durmió. Le sacó una de sus costillas y rellenó el hueco con carne. De la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su mujer y pasan a ser una sola carne. Los dos estaban desnudos, hombre y mujer, pero no sentían vergüenza. Entonces aquí te das cuenta cómo inclusive estaban desnudos. ¿Por qué? Porque no se veían con esos ojos que ahorita nosotros nos vemos. ¿Sí? Ellos no tenían pena, no había vergüenza porque no conocían lo que era el pecado, ¿sí? Y entonces debes de entender esto, por eso quiero que quede claro primero entender cuál es el pecado original. Muchos mencionan, no, es que fue el fruto prohibido, no, que fue la manzana, no. El pecado original, recordemos, ¿qué es el pecado original? El pecado original no es haber comido del fruto, no es haber comido la manzana, no es haber comido algo. El pecado original es la desobediencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que decimos cuando qué fue lo que hizo Eva para que Dios nos castigara? Porque fue así. Escucha lo que dice Génesis capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Dijo a la mujer, ¿es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? La mujer respondió a la serpiente,
Podemos comer de todos los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín. Pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera, porque si lo hacen, morirán. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos, entonces ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que no lo es. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista y que era tan excelente para alcanzar el conocimiento. Tomó de su fruto y se lo comió y le dio también a su marido que andaba con ella, quien también lo comió. Entonces se les abrieron los ojos y ambos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosieron pues unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Oyeron después la voz de Yahvé Dios que se paseaba en el jardín a la hora de la brisa de la tarde. El hombre y su mujer se escondieron ante los árboles del jardín para que Yahvé Dios no los viera. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Este contestó, he oído tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Yahvé Dios replicó, ¿quién te ha hecho ver que estás desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Escucha cómo dice Yahvé. ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí? Es decir, ¿acaso has desobedecido? Eso es lo que básicamente Yahvé aquí quiere decirle a Adán. Seguimos. El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio del árbol y comí. Yahvé dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me engañó y he comido. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente, por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás tierra por todos los días de tu vida. Haré que haya enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Siempre te hará falta un hombre y él te dominará. El hombre le dijo, por haber escuchado a tu mujer y haber comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldita será la tierra por tu causa. Con fatiga sacarás de ella el alimento para todos los días de tu vida. Espinas y cardos te dará, mientras le pides las hortalizas que comes. Con el sudor de tu frente comerás tu pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado, porque eres polvo y al polvo volverás. Entonces, hasta aquí llegamos. ¿Y qué es lo que quiero que entiendas y por qué vamos a hablar del dogma de la Inmaculada Concepción? Estamos en este dogma ahora. Es decir, dijimos que María nació sin el pecado original. Nos fuimos a Génesis y entendimos ahora que el pecado original no es haber comido del árbol, porque pudieron haber comido otra cosa, hubieron podido haber hecho otra cosa, pero lo único que Dios les prohibió a ellos dos fue no comer de cierto árbol, ¿sí? Fue del único, porque había dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la vida eterna y el árbol de la ciencia. Y el único árbol del fruto más bien que les prohibió comer Yahvé fue el árbol de la ciencia. El de la vida eterna no, por eso es que ellos eran también eternos. Teníamos vida, anteriormente Adán y Eva tenían vida eterna antes de caer en el pecado original, porque comían del árbol de la vida y de los demás árboles que había, de los demás frutos de los árboles que había. Del único que no podían comer era del árbol de la ciencia. Era el único mandato que Yahvé Dios, de hecho fue el primer mandamiento que Dios da a la humanidad. Pueden hacer todo, pueden comer lo que sea, excepto de ese árbol. Fue el primer mandamiento que dio Dios a Adán y Eva, antes de que cayeran en el pecado original. Y ellos desobedecen, pero no porque hayan querido. ¿Quién fue quien los tentó? Satanás. Entonces, Satanás a través de la serpiente. Y eso es lo que quiero que comprendas. Es decir, y voy a esto. ¿Quién fue? Es decir, Satanás, todos sabemos, o la mayoría sabe la historia de Satanás. Para el que no, vamos a recapitular un poquito de ese tema, te hablaré otro día con más profundidad, pero ahorita vamos a saber que él era un ángel, un arcángel, un ángel más bello del Señor, ¿no? Uno de los ángeles más bellos del Señor, que por nombre, o lo conocíamos como Luzbel, ¿sí? O Luz Bella. Entonces,
Dios lo dotó a él de una gran belleza y de muchos dones o virtudes. Pero ¿qué fue lo que hizo Luzbel? Quiso tomar el lugar de Dios, ¿sí? Al creer que tenía un poder semejante al de Dios, porque al final era creación, déjame decirte algo, es decir, los arcángeles, los ángeles, los serafines, las potestades, nosotros como seres humanos, todo lo que ves aquí en la tierra somos creación de Dios, ¿sí? Al igual que los arcángeles. La diferencia es que entre nosotros y ellos, nosotros somos, digámoslo así, con menos, ellos tienen, ¿cómo te lo explico? Es una creación, un escalón arriba de nosotros. Nosotros somos un poquito inferiores a ellos en cuanto a nuestras capacidades, lo es lo que quiero que comprendas. Pero seguimos siendo creación de Dios. Y realmente el primero que pecó, los primeros que pecaron en creación, hablando de la creación, no fue Adán y Eva. Porque ya dijimos que el pecado original es la desobediencia, no es comer del fruto prohibido. Como tal es la desobediencia, ese es el pecado original. ¿Y quién pecó primero? ¿No fue Satanás? Por haber querido usurpar el lugar de Dios. Él desobedeció. Entonces, cae como creación, cae primero él como Luzbel y con él arrastra un tercio de ángeles del cielo y llegan al infierno por desobediencia a Dios. Y él viendo a Adán y Eva más frágiles que él, por envidia, los tentó a Eva porque sabía que era dentro de las capacidades como seres humanos, hablando nosotros de hombre y mujer, la mujer todavía es un poquito, tiene todavía una capacidad un poquito más débil en cuanto a la fuerza de voluntad. Por eso es que Satanás tentó a Eva, sabía quién tentar, era más fácil que Eva cayera que Adán. Por eso es que cuando la ve sola no pierde la oportunidad para ir y envolverla. Pero lo que quiero que entiendas es, Satanás hizo lo mismo, es decir, él desobedeció y ¿qué hizo con nosotros? Como creación de Dios, también que desobedeciéramos por envidia, porque él siendo un ángel más bello, por envidia dice, ¿cómo yo siendo un ángel más bello he perdido el cielo, el reino de Dios, y tú como una creación inferior a mí lo sigues teniendo? No, pues ahora voy a destruir la creación de Dios. Si yo caí, todos caerán conmigo. Y tristemente un tercio de ángeles cayó con él y nosotros junto con ellos. La diferencia que tenemos entre ellos y nosotros, los espíritus malignos que son Satanás y sus ángeles malvados, y nosotros como seres humanos, creación de Dios, es que nosotros sí tenemos el perdón de Dios. Y te voy a decir algo, ellos también lo tendrían que tener, pero no lo tienen porque Satanás jamás va a pedir perdón. Y tú, como creación de Dios, como ser humano, hombre o mujer, tú sí puedes pedir perdón, ¿sí? Porque cuesta, porque la verdad cuesta pedir perdón a veces, ¿no? Inclusive sabiendo que estamos mal y sabiendo que estamos bien, a veces a los hermanos, hermanas, etcétera, a veces hay que tener que pedirles perdón, simplemente por hasta alzarles la voz, ¿no? Es decir, a veces se lo merecen, ¿no? Un regaño, una reprimenda, pero se sienten tan mal que te pueden dejar de hablar que tienes que doblegarte para pedir perdón, pero tú sí puedes, que te cueste muchísimo, esa es otra cosa, pero de que podemos, podemos. Entonces, esa es la diferencia que hay entre nosotros en cuanto a la salvación. Por eso es que Satanás ahorita no quiere que te salves, no quiere que entres a un refugio, porque no quiere que sepas esto, ¿sí? Y te voy a decir, es decir, seguimos con el tema. Una vez que sabemos quién fue el que cometió el pecado original desde un principio como creación de Dios, que fue Satanás, y después de ahí fue Eva, y de ahí se desencadenó el pecado en su descendencia, que somos nosotros. Entonces, quiero que te quede claro esta parte. ¿Para qué? Para que empecemos ahora sí que seguimos dando fundamentos bíblicos del por qué decimos que María nació, ahora que ya entendiste que es la Inmaculada Concepción, es decir, sin rastro de pecado original, sin la desobediencia, porque ella nunca desobedece, es decir, ahora que ya sabes qué es el pecado original, es decir, caer en el pecado original es desobedecer. ¿Por qué se dice dentro del Vaticano, o más bien, por qué se proclamó este dogma de Inmaculada Concepción? ¿Por qué se dice que María es sin pecado original? ¿Por qué ella, si ella también es descendencia de Eva, si ella también es ser humano como nosotros y creación de Dios, por qué ella sí y todos los demás no? Esa es la buena pregunta y eso es lo que los hermanos separados no entienden. Pero para eso debes de entender primero qué es el pecado original, ¿sí?
Ok, ya que entendimos eso, ahora vamos a ver por qué María es obediente en todo, ¿sí? ¿Por qué en María no hay rastro de desobediencia? Vámonos con Lucas capítulo 1, versículo 30. Lucas 1, Lucas 1, muy bien. Capítulo 1, versículo 30. Dice lo siguiente. Pero el ángel le dijo, no temas, María. Aquí es cuando llegamos a la anunciación del ángel. Ya te lo había leído, pero ahora voy a retomar nada más el versículo 30 del capítulo 1 de Lucas. Pero el ángel le dijo, no temas, María, porque has encontrado el favor de Dios. Has encontrado el favor de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo al que pondrás de nombre Jesús. Será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de sus antepasados David, gobernará por siempre al pueblo de Jacob, y su reinado no terminará jamás. María entonces dijo al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo soy virgen? Contestó el ángel, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel está esperando un hijo en su vejez y aunque no podía tener familia, se encuentra ya en el 6º mes del embarazo. Para Dios nada es imposible. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Fíjate cuáles fueron las palabras de María. Hágase en mí tal como has dicho. Es decir, ella aquí no pone una excusa o no desobedece o no dice, espérame, déjame ver, o oye, ¿quién eres tú? Pues déjame ver si realmente eres un ángel de Dios o en una de esas eres Satanás o un ángel de uno de los ángeles que cayó junto con Satanás, ¿no? ¿Qué tal si me estás engañando? O como que no te creo, ¿no? O sea, ¿yo quién sería? Es decir, ella no reniegue nada. A diferencia de todos los profetas en el Antiguo Testamento, todos, y te estoy hablando de todos cometieron pecados de desobediencia, todos. Inclusive Moisés, que dentro del, digámoslo así, del que más, para mí, dentro de los antiguos profetas, Moisés fue uno de los mejores. Inclusive él cuando llega y Dios lo escoge a él para darle mensajes, y lo escoge y Moisés se niega, para aquellos que quieran ver todo esto, la verdad los voy a invitar a que lean lo que vendría siendo Éxodo, y ahorita vamos a Éxodo desde los primeros capítulos, para que sepas por qué yo te menciono que Moisés siendo uno de los mejores profetas del Antiguo Testamento, él reniega varias veces de Dios, Dios le da órdenes y Moisés no quiere. Y sin embargo, tú te das cuenta que María no. Y ahorita vamos a ver esto para que no me digas, ay, no es cierto, me estás mintiendo. Vámonos con Éxodo capítulo 3, versículo 1. Moisés cuidaba las ovejas de Jetró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas muy lejos del desierto y llegó al Horeb, el cerro de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó a él como una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza, que la zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo, voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario, porque la zarza no se consume. ¿Por qué la zarza no se consume? Yahvé vio a Moisés que se acercaba para mirar. Dios lo llamó de en medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sécate tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Yahvé dijo, he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando los maltrataban sus mayordomos. Y voy a seguir más adelante, me quiero saltar un poquito porque si te interesa quiero que lo leas tú. Éxodo capítulo 3, cuando Dios elige a Moisés para que él sea el que libere a su pueblo de Egipto. Escucha lo que dice el mismo capítulo 3 en el versículo 16.
Ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás, aquí Yahvé Dios le dice a Moisés, ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás, Yahvé el Dios de sus padres se me apareció, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha dicho, ahora voy a pedir cuentas debido a todo lo que ustedes les están haciendo en Egipto. He decidido sacarlos de esta opresión en Egipto y trasladarlos a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los eteos, de los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Los jefes de Israel se harán caso y con ellos te presentarás al rey de Egipto y le dirás, el Dios de los hebreos Yahvé nos salió al encuentro. Deja que nos alejemos a 3 días de marcha en el desierto para ofrecer sacrificios a Yahvé nuestro Dios. Y continúa en el capítulo 4. Moisés respondió a Yahvé, no me van a creer ni querrán escucharme, sino que dirán, ¿cómo se te ha parecido Yahvé? Entonces Yahvé le dijo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Un bastón. Le respondió él, dijo Yahvé, tíralo al suelo. Lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Moisés dio un salto atrás. Yahvé entonces le dijo, tómala por la cola con tu mano. Moisés la agarró y volvió a hacer un bastón en su mano. Con esto le dijo Yahvé, podrán creer que se te ha parecido el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. Y aquí me detengo un poquito. Fíjate cómo aquí Moisés, es decir, Moisés no quería, como decía, ¿cómo me van a creer a mí? María en ningún momento le dijo al arcángel, oye, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Yo quién soy para que la gente crea que en mí van a ser el Mesías? O yo quién soy para sentirme digna, ¿no? No, mejor dile a otra mujer, ¿no? Yo no. María nunca dijo nada, nunca se quejó, siempre obedeció y sin embargo Moisés aquí no, Moisés siempre quería algo, porque decía, ¿cómo yo? No, inclusive en un momento posterior, siguiendo la lectura que quiero que la leas tú, le dice que él no se siente digno, que porque aparte no es bueno para hablar y para dar los mensajes. Y Yahvé se molesta tanto con él que escoge a Aarón para que sea él el que dé el mensaje, el que hable. Y Moisés el que haga los milagros con el bastón que le da. ¿Sí me explico? Pero es lo que quiero que entiendas. Es decir, Moisés, a pesar de haber sido un gran personaje en el Antiguo Testamento como profeta, renegaba, desobedecía, no quería obedecer lo que Dios le había dicho y siendo que de aquí a principio le hablaba Yahvé a él, ¿no? Directamente, imagínate. Y María, siendo que le envía al arcángel Gabriel, ella obedece, porque sabe que independientemente de a quién le manden, ella sabe que el mensaje es de Dios, es de Yahvé el Padre, por eso ella no desobedece. Entonces, seguimos con otro capítulo, Lucas capítulo 1, versículo 38. Seguimos en el capítulo 1, versículo 38, dice, por entonces María tomó la decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Continúo. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor. Entonces escucha cómo aquí hasta Isabel se sorprende y cómo dice, dichosa tú que has creído porque se cumplirán las promesas del Señor. Si te diste cuenta, el ángel Gabriel le dijo capítulos antes que ya te lo leí, donde decía que le había dicho que Isabel estaba embarazada y estaba en el 6º mes. Y te voy a decir algo, allá no existían los teléfonos, en ese momento no existían los teléfonos celulares para marcarle y decirle, oye Isabel, fíjate que se me apareció un tal arcángel Gabriel y me dijo esto y esto. ¿Es cierto que estás embarazada en el 6º mes? No. María creyó también que Isabel estaba embarazada y ella en ese momento va a donde vivía su prima para ayudarla en el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, si te diste cuenta, María no necesitó, es decir, si alguien hubiera tal vez dudado,
Si María hubiera dudado, no va. ¿A qué va? Sin embargo, ahí te das cuenta que María cree en el mensaje, cree que va a concebir ella al Mesías y también cree que su prima Isabel está embarazada, siendo que ella ya estaba grande y que no podían tener hijos. El propio arcángel Gabriel le dijo eso, ¿no? Entonces, date cuenta cómo aquí María obedece. No hay queja de María en nada. Y vámonos con más capítulos y versículos para que te cerciores. Lucas capítulo 1, versículo 39. Lucas capítulo 1, versículo 39. Perdón, este ya te lo leí, es el que te mencioné ahorita de que va a ver a su prima Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 42. En el versículo 42 escuchamos lo que dice. Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué mencionaba yo este versículo en este momento? Porque el Espíritu Santo fue el que habló a través de Isabel, no fue Isabel. Por eso dice la Biblia, Isabel se llenó del Espíritu Santo y exclamó en alta voz. Es decir, el que habló fue el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces desde aquí te das cuenta que también ya María es bendita, está bendecida por el Señor, por el Padre Eterno. ¿Sí? Entonces quiero que comprendas esto. María, de todos los personajes bíblicos en el Antiguo y Nuevo Testamento como creación de Dios, es la única persona que obedece y que tiene a las tres personas al mismo tiempo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Padre cuidándola, porque la Biblia menciona, y la sombra del Altísimo te cubrirá. Escucha lo que menciona. Dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Entonces, Yahvé el Padre Eterno la cuida con su sombra. Dios Hijo está en su vientre y el Espíritu Santo desciende sobre ella porque fue concebido nuestro Señor Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Por esa razón María es obediente, porque el Señor así lo quiso, no porque el Papa lo haya inventado, no porque yo te lo esté diciendo, ni porque los católicos hayamos hecho complot, no. La Biblia es clara y te lo dice. Y si no quieres creer a la Biblia, es por eso que te digo que no le crees a Jesucristo, porque esto es palabra, la Biblia es palabra de Jesucristo, las Sagradas Escrituras es palabra de Jesús. Tú le crees a Jesús, pero no le crees a Jesús. Por eso yo digo, tú dices creer en Jesús, lo crees cuando lo ves en una imagen, pero no le crees, porque si le creyeras no te hubieras separado de la doctrina católica. Y vuelvo y te repito lo mismo. Y aquí está y te lo estoy demostrando con la Biblia. Por eso te digo, por eso es la Inmaculada Concepción, porque en ella no hubo rastro de pecado original. Si alguien me demuestra con un capítulo y un versículo que María desobedeció en algo, que me lo haga saber porque yo no lo he encontrado. ¿Sí? Entonces, seguimos. Es decir, una vez que sabemos que María es es obediente, entonces decimos que es Inmaculada la Concepción. Pero vamos a seguir más adelante. Permítame. Dos cosas importantes. Moisés, a diferencia de María, ¿qué es lo que hace Moisés? Moisés nace de un matrimonio de la tribu de Leví, me parece. Entonces, Moisés sí nace a través de, digámoslo así, de la unión entre hombre y la mujer, del sexo. María no, María también es concebida a través del Espíritu Santo, porque en ella no puede haber rastro de pecado original. Y esto es sencillo. Si nuestro Señor Jesucristo viene a reivindicar a Adán por haber caído en el pecado como hombre, tiene forzosamente que venir de una mujer que también reivindique a Eva, porque recordemos algo, dentro de Adán y Eva el primero o la primera que pecó fue Eva, entonces María tiene que obedecer para reivindicar a Eva como creación de Dios. Sí, y nuestro Señor Jesucristo como Dios viene a reivindicar, como Dios y como hombre,
viene a reivindicar a Adán, pero al mismo tiempo a toda la humanidad, es decir, al hombre y a la mujer. ¿Sí? Entonces, eso que te quede claro. Ahora, vámonos con el siguiente dogma. El siguiente dogma, que es el dogma de la Asunción. Es decir, ahorita con estos capítulos y versículos ya te demostré que no puede ser María, que la Inmaculada Concepción de María es real y es bíblica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerda algo, nace sin pecado original, es decir, siempre obedece. Y como te lo mencioné, un capítulo y un versículo donde María desobedezca, y muéstramelo, porque no lo he encontrado, no existe en la Biblia. Entonces, seguimos con el siguiente dogma, el cuarto dogma, donde decimos que María es asunta al cielo en cuerpo y alma, la famosa Asunción de María. ¿Por qué decimos que María es asunta al cielo en cuerpo y alma? Porque ahí sí, y déjame aquí de una vez serte claro, porque muchos me van a decir, bueno, todo lo demás que dices está bien y es bíblico, eso sí lo creo. Pero este dogma no lo creo, ¿por qué? Porque no está en la Biblia. Y en efecto, implícitamente no está, implícitamente es decir que esté en la Biblia tal cual, como ahorita te lo estoy leyendo. Pero sí lo podemos entender explícitamente, es decir, que como tal no está dentro de la Biblia, pero que hay capítulos y versículos dentro de las Sagradas Escrituras donde te vas a dar cuenta por qué, si ciertos personajes subieron al cielo en cuerpo y alma, siendo los personajes que eran y cometiendo los pecados que cometieron, si ellos subieron al cielo, ¿por qué María no? Vamos a ver eso, porque eso es interesante, es decir, por eso la Iglesia Católica proclamó este dogma y dijo, la Virgen María es asunta al cielo en cuerpo y alma. Y muchos se quejaron y dijeron, no, ¿cómo es eso? ¿Eso dónde está en la Biblia? Por eso muchos hermanos separados no creen, porque piensan que los católicos fumamos no sé qué cosa y empezamos a decir y proclamar cosas y aparte queremos que a fuerzas la crean y que no pueden refutar esto. Y vamos a ver por qué no pueden refutar este dogma las iglesias protestantes, los hermanos separados, las doctrinas protestantes. ¿Por qué sigo diciendo que protestan? Cuando el Papa proclama este dogma, recuerda que los dogmas no los puedes refutar, deben ser sí o sí, y digámoslo así, te gusten o no. ¿Por qué? Porque están en la Biblia. Ellos estudiaron también la Biblia y por eso es que dijeron, tienen que hacerse dogmas, no puedes decir lo contrario, ¿sí? Y vamos a ver, vamos a ver en la Biblia, Segunda de Reyes capítulo 2, versículo del 1 al 15. Segunda de Reyes capítulo 2. Aquí vamos a ver a un personaje llamado Elías, un famoso Elías. Vamos a ver cómo Elías es llevado al cielo en cuerpo y alma, Elías. Entonces, vamos a ver por qué Elías es llevado al cielo en cuerpo y alma y por qué nuestra Madre, la Virgen María, no. Si Elías sí, ¿por qué la Virgen María no? Siendo ella la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Elías? ¿Era más grande que la Virgen María? Vamos a ver. Elías es llevado al cielo. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 1. Yahvé hizo subir Elías al cielo en un torbellino. Fue así cuando Elías salía de Gilgal en compañía de Eliseo. Dijo a este, quédate aquí por favor. Yahvé me manda a Betel. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que Yahvé vive y que yo vivo, que no te dejaré. Y bajaron juntos a Betel. Los hermanos profetas que vivían en Betel salieron a encontrar a Eliseo y le dijeron, ¿sabes que hoy día Yahvé te llevará a tu maestro por encima de ti? Respondió, lo sé, pero no diga nada. Elías le dijo, Eliseo, quédate aquí por favor, porque Yahvé me manda a Jericó. Pero él respondió, tan cierto como Yahvé vive y que yo vivo, que no te dejaré. Y así llegaron a Jericó. Los hermanos profetas que estaban en Jericó se acercaron a Eliseo. ¿Sabes? Le dijeron que hoy día Yahvé te llevará a tu maestro por encima de ti. Respondió, lo sé, pero quédense tranquilos. Elías le dijo, quédate aquí por favor, porque Yahvé me manda al Jordán. Le respondió, tan cierto como que Yahvé vive y que yo vivo, que no te dejaré. Y los dos siguieron su camino.
Lo siguieron unos 50 profetas que se quedaron a cierta distancia mientras ambos se detenían a orillas del Jordán. Entonces Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó con el agua, y éste se dividió de modo que ambos atravesaban en seco. Cuando lo atravesaban, Elías dijo a Eliseo: ¿Qué quieres que haga por ti? Pídelo antes de que sea llevado lejos de ti. Eliseo respondió: Que venga sobre mí el doble de tu espíritu. Elías le replicó: Pides algo difícil, pero si me ves mientras soy llevado a tu lado, lo tendrás. Si no, no. Iban conversando mientras caminaban cuando un carro de fuego con sus caballos de fuego los separó el uno al otro. Elías subió al cielo en un torbellino. Eliseo lo vio y gritaba: Padre mío, carro de Israel y su caballería. Luego no lo vio más. Tomó entonces su ropa y la partió en dos. Entonces aquí vemos cómo Elías es llevado al cielo en cuerpo y alma. Y te voy a dejar que estudies esta parte de la Biblia para que tú también te cerciores de esto. Me gustaría compartirte más, pero el tiempo es mucho y tengo que compartirte todavía más. Entonces, por favor, chécate Segunda de Reyes, la historia de Elías. Vas a darte cuenta, y no me van a dejar mentir aquellos que estén leyendo y que vayan a leerlo, que Elías era alguien también muy bueno, pero que él cometió para mí 2 errores, y tú lo vas a saber. 3. Es decir, dentro de sus grandes 3 errores o 2 errores son los siguientes. Cuando iban a buscarlo, él está en un monte elevado y no permite que suban para que lo vayan a apresar, ¿no? Y lo lleven ante el rey. Él se siente juez y manda a castigarlos y mata a los primeros 50 hombres, después a los otros 50 hombres. Entonces, ¿quién es Elías para agarrar y hacer eso si no es Dios? Independientemente de que Dios hizo también, es decir, lo protegía, pero ¿quién era él? Es decir, María, nuestra madre, la Virgen María, siendo quien era y también sabiendo quién era Jesús, nunca, cuando estuvo en el Vía Crucis y vio que lo estaban golpeando y que le escupían y le daban de bofetadas y que lo maltrataban y que lo crucificaban, María nunca dijo: Yahvé, hazme justicia, o Yahvé, cuida a tu hijo, porque María bien pudo haber mandado un castigo ante los soldados para que dejaran de maltratar a nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, María nunca hace eso porque sabía la misión de nuestro Señor. Y sin embargo, Elías sí. Elías, básicamente, y yo te puedo decir, cometió pecado de asesinato, mató. Y sin embargo, fue un elegido de Dios para subir al cielo en cuerpo y alma. Eso es lo que quiero que entiendas. Como Elías sí y María con sus virtudes no. María nunca mandó a matar, a pesar de que también podía haberlo hecho. Podía haberle pedido al Señor que eliminara a esas personas que estaban maltratando a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesús. Nunca lo hizo. Segundo capítulo para saber por qué decimos que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Vamos a leer la carta de Judas. La carta de Judas es de las últimas del Nuevo Testamento. Vamos a leer lo que dice la carta de Judas, porque es muy bueno que sepas qué dice la carta de Judas en el versículo 9. Dice: el arcángel Miguel, cuando pleitaba con el diablo, disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él ninguna palabra de insulto, sino que sencillamente dijo: que el Señor te reprenda. Entonces, aquí me quedo porque el arcángel Miguel, según la carta de Judas, fue por el cuerpo de Moisés. Recuerda tú en el Antiguo Testamento cuando Moisés muere en un monte, ¿sí? Y él no ve la tierra prometida. ¿Por qué? Porque es un castigo que el Padre Yahvé, el Padre Eterno, le da. ¿Por qué? Porque tú sabías la historia de Moisés, es decir, él tenía su bastón. En un momento él saca agua, es decir, de varios, digámoslo así, milagros que a través de su vara o de su bastón hacía,
Tú sabes que los milagros los hacía Dios porque Él le dio el poder del bastón, pero como tal Moisés era el que digámoslo así, el que ejercía ese poder porque él tenía la autoridad de Dios, lo había escogido Dios. Entonces, en un momento dado, Él da agua al pueblo de Israel y no le da gloria a Dios. En todo siempre le daba gloria a Dios. Es como cuando uno bendice el alimento, pero a veces se le olvida, ¿no? Moisés cometió el mismo error. Él siempre le dio gloria a Dios en todo porque sabía que ese poder no venía de él, sino de Yahvé, el Padre Eterno. Y hubo un momento en que, ¿qué crees? Que no le dio gloria a Dios y Dios le dijo, por haber hecho eso, no entrarás a la tierra prometida. No entrarás a la tierra prometida. Entonces, fíjate, el error de Moisés, ¿no? Por no dar gloria a Dios y por atribuírsele ese milagro, ¿sí? Entonces, por eso Dios lo castigó y le dijo, tú no vas a ver la tierra prometida. Y ese es uno. Otro error de Moisés, que para mí es de los fatales. Cuando él está viendo a principio que un egipcio está golpeando y está abusando de uno de sus hermanos judíos, Moisés toma una piedra y se la avienta en la cabeza y mata al egipcio. Entonces Moisés mató para salvar a su hermano porque era injusticia. Está bien. Para nuestro Señor Jesucristo también fue una injusticia que lo golpearan y que lo bofetearan y que lo crucificaran, y lo sabes. Y María nunca agarró una piedra y mató a ninguno de los soldados. Pedro sí, Pedro por lo menos dicen que cortó una oreja, ¿no? A uno de los soldados. María no. Eso es lo que quiero que entiendas. María obedeció en todo. Y ella tuvo todas las virtudes que como creación nadie las ha tenido ni las tendrá. Por lo menos aquí en vida. Después de muerte sí, porque ya se convierten en santos. Por eso la Iglesia Católica tiene santos. Pero María fue asunta al cielo en cuerpo y alma por esas virtudes. Es decir, si Moisés, siendo quien era, Dios manda al arcángel Miguel para que lleve su cuerpo al cielo, al reino de los cielos, tan es así que Satanás quería también el cuerpo y quería llevárselo al infierno, por eso disputaron el cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que quiero que entiendas es, ¿por qué Moisés con esos pecados de matanza? ¿Por qué Elías con ese pecado también de matar? Ellos sí subieron al cielo en cuerpo y alma. ¿Y por qué María no? Ya viste por qué te digo que está explícitamente, es decir, la Biblia como tal no te menciona estas partes de en que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma, claro. Pero si tú te vas por el sentido, por la guía de la luz del Espíritu Santo, María tuvo que haber sido también llevada al cuerpo y alma. Por eso es que se proclamó este dogma mariano. Y por eso es que no puedes refutar ni decir que no es cierto. Porque entonces si tú dices que eso no es cierto, entonces tú estarías mintiendo al decirme, porque ahorita el punto de esto es, muéstrame un versículo de la Biblia donde me menciones que María desobedeció, mató o cometió algún pecado. Si en la Biblia me muestras que María faltó a uno de los 10 mandamientos 11, entonces sí te creo. Con la Biblia, pero si no, no. María en ningún momento desobedece. Entonces, y no comete ningún pecado. ¿Sí me explico? Al contrario, se muestra con todas estas virtudes. Vamos a ver qué virtudes tuvo María sobre toda la creación, porque te estoy hablando de la creación, inclusive por arriba de Satanás, del ángel bello, Luzbel. María ha tomado el lugar ahorita de Satanás. El lugar que tenía Satanás lo ha tomado María, porque María reivindicó a toda la creación, es decir, te lo dije, por eso te compartí anteriormente. ¿Quién cometió el primer pecado el pecado original? Satanás, por desobedecer como arcángel o como ángel. Y después de ahí, Adán y Eva por ser sido tentados por Satanás. Entonces, lo que quiero que entiendas es, si la creación, porque al final de cuentas Satanás, aunque esté en un escalón por arriba de nosotros en cuanto a la creación, en cuanto a sus virtudes y poder, esté arriba de nosotros, sigue siendo creación de Dios. Y aquí María vino a reivindicar la creación. No te estoy hablando de que María es diosa. María es creación de Dios al igual que tú y yo, pero María fue dotada de varias virtudes y fue cuidada siempre por la Santísima Trinidad para que ella siempre fuera obediente como creación, porque entonces se cumple el dicho que dice Génesis,
Génesis cuando le dice, vámonos a Génesis cuando menciona que ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Eso es lo que nuestro Señor le menciona, ¿no? Entonces, cuando le menciona eso, escuchemos Génesis. Entonces seguimos con el quinto dogma mariano. Antes de eso déjame hacerte una aclaración. Me parece que me equivoqué en términos. Explícitamente quiere decir que está en la Biblia tal cual. Si lo lees, lo vas a entender. Implícitamente quiere decirte que como tal no lo vas a encontrar, digámoslo así, textualmente en la Biblia, pero que se da a entender, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que comprendas. Ahora, seguimos con el quinto dogma mariano. Este dogma es muy importante, todavía no está aprobado por el Vaticano, todavía no se hace oficial. También sé lo que ha dicho el Papa para aquellos que me mencionen, es que el Papa Francisco no quiere proclamar el quinto dogma mariano. Tranquilo, o sea, eso ya lo sé. Recuerda que los tiempos de Dios solamente Dios sabe cuándo y cómo. Sabemos que va a ser un 31 de mayo, pero no sabemos de qué año, ¿no? Entonces hay que esperar. Recuerda que con este quinto dogma mariano se van a cerrar precisamente los dogmas marianos. Son 4, falta uno. ¿Y este quinto de qué trata? Es María, Madre de todos los pueblos, la Señora de todos los pueblos, que se apareció en Ámsterdam, en Holanda. Si quieres saber más, puedes ir a investigar sobre ella un poquito, sobre el quinto dogma mariano. Este quinto dogma mariano va a ser el más importante para mí de todos. Es decir, todos son importantes, pero para mí va a culminar con el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Y aquí te voy a decir algo, que muchos que están contra el Papa, que el Papa y que la encíclica Fratelli Tutti y por qué todos somos hermanos, no puede ser eso. A ver, tranquilos. Primero vamos a aclarar algo sobre la encíclica Fratelli Tutti. Si la encíclica Fratelli Tutti dice que todos somos hermanos, la podemos aplicar, sí, siempre y cuando el hermano mormón, los hermanos separados, mormones, evangélicos, cristianos, judíos, evangélicos, luz del mundo, pentecostales, etcétera, todas las sectas que hay, si el hermano o la hermana, una vez viendo esta evangelización, sabiendo que los engañaron, cuando un hermano acepta que la verdadera doctrina, que la verdad completa está en la Iglesia Católica, siendo de una doctrina diferente, primero debe de arrepentirse. No conmigo, no pedirme perdón a mí o a los demás católicos, sino a Dios. Sí, porque a él lo ofendió, protestó contra Dios cuando dijo, no es cierto lo que dicen de María. Yo me voy y soy mormón porque ahí sí no veneran a María. Me voy con los evangélicos porque ahí no veneran a María. Me voy con los hermanos cristianos porque ellos nada más creen en Jesús y no veneran a María. Me voy con cualquier secta que tú me digas que no veneran a María porque no me gusta. Bueno, para ese tipo de hermanos siempre se les va a aplicar la encíclica Fratelli Tutti siempre y cuando ellos se arrepientan. Sí, pidan perdón a Dios por ofender la palabra de Dios, porque ahorita ya te expliqué que todo esto que hacemos está en la Biblia y es palabra de Jesús, no mía, es palabra de Dios. Entonces, quiero que comprendas algo. Una vez que has entendido eso y que el hermano se arrepintió y pidió perdón, y si se bautizó y cumplió otros sacramentos, entre comillas, los menciono así, en otra doctrina, se arrepiente, se confiesa y aquí tiene que volver a recibir el bautismo, por ejemplo, porque si se bautizó bajo otra iglesia o doctrina, perdón, bajo otra iglesia o doctrina, ahí entonces es donde tiene que arrepentirse y volver a hacer y cumplir los sacramentos dentro de la Iglesia Católica, porque está aceptando que aquí son los verdaderos sacramentos, está la verdad realmente y completa. Entonces, ahora sí, una vez que él acepta toda nuestra doctrina nuevamente, podemos llamarlo hermano en Cristo, porque cumplió la voluntad del Padre y se le puede aplicar la encíclica Fratelli Tutti. Y esta encíclica para mí va a servir de mucho. Todos los que la juzgan y los que les dicen y los que inventan cada cosa, esta encíclica, déjenme decirles que va a servir. Si todos somos hermanos, entonces todos somos hijos de María. Sencillo, ¿no? Todos somos hermanos, todos somos hijos de María. No le puedes decir a María que no es tu madre, ¿sí? Porque además ya te lo mostré bíblicamente que en Juan capítulo 19, Jesús te la da como madre. Entonces María es madre de todos los pueblos. Y eso es sencillo.
¿Por qué? Porque está en la Biblia. Ahora, si no lo crees, es tu problema. No me crees a mí. ¿Sabes a quién no le crees? A Jesús, porque Él te la dio de madre. Entonces, si Él te la dio de madre, tú le debes decir mamita María, mamá María o madre María, como te guste. Ahora, una vez que ya sabes por qué, de qué se trata el quinto dogma mariano, también se le menciona que María es corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias. Entonces, ¿por qué es corredentora? ¿Dónde está en la Biblia que es corredentora? Primero hay que saber qué es la redención. La redención es la persona, en este caso nuestro redentor es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decimos que es el redentor? Porque es el que vino para la salvación de los pecadores, para la salvación tuya y la salvación mía. Oye, y entonces corredentora, la corredención viene de la mano del redentor, porque no puede haber redentor si no hay corredentora. ¿Y por qué él mencionó esto? Es decir, no estoy diciendo que María sea redentora, por eso primero quiero que te quede claro esto. Redentor solamente nuestro Señor Jesucristo, como Dios y como hombre. Corredentora solamente nuestra Madre María, como mujer y como creación de Dios, no como diosa, como creación de Dios y como mujer. Te voy a decir por qué. El Redentor, a principio fue Adán y Eva, ¿no? Y tú sabes que la Biblia te menciona que nuestro Señor Jesucristo es el único mediador, ¿sí? Sí, es el único mediador, pero antes de pasar un poquito más a ese tema, porque te lo voy a explicar con otra parte de esta parte, vamos con la corredención, es decir, redentor dijimos entonces que es nuestro Señor Jesucristo porque vino para el perdón de tus pecados, murió en la cruz para el perdón de tus pecados, para tu salvación. Ahora, corredención, ¿por qué? Porque sin María no pudo haber venido el Redentor, y esto ya te lo expliqué anteriormente en los otros dogmas. Es decir, anteriormente fue Adán y Eva, ¿sí? Ahora es Jesús y María. ¿Y quién fue el que cayó en tentación de ellos dos primero? ¿Adán o Eva? Fue Eva, ya te lo leí en Génesis. Si Eva fue la primera en pecar, por ende debe de haber una corredentora, una mujer que reivindique a Eva, el pecado original de Eva, que fue la desobediencia. Ya te lo mencioné y te di citas bíblicas donde dije que María nunca desobedece nada, siempre fue obediente. Y vamos a leértelo nuevamente para que sepas por qué es corredentora. Escucha lo que dice Lucas capítulo 1, ya nada más me voy al versículo 38 porque esto ya te lo leí. Dijo María, yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Ya. María dijo, hágase en mí tal como has dicho, es decir, que se cumpla la voluntad del Padre. Yo obedezco. Si Él dice negro, negro. Si Él dice rojo, rojo. Y si Él dice blanco, blanco. Punto. Entonces, aquí te das cuenta cómo María obedece. Es decir, María bien aquí pudo haber dicho, no, ¿sabes qué? Yo me siento indigna. ¿Quién soy yo para engendrar, para crear, para crecer, criar a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo no lo puedo hacer, pues soy una mujer, ¿no? Tengo miedo, etcétera. Lo que tú, a lo que se te venga en la mente. María no, María dice, adelante, ¿sí? Si Él es nuestro Salvador y que va a venir para el perdón de la humanidad, adelante. Entonces María aquí viene de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Ella acepta también esa responsabilidad como corredentora, porque sabe que viene el Redentor. Ella acepta el cargo de corredentora y ese cargo se lo da Yahvé, el Padre Eterno, porque no se lo da a cualquier mujer. Por eso más adelante vas a escuchar que Isabel, cuando dice que el Espíritu Santo se apodera de Isabel, ¿qué le dice? Exclama en voz alta, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Por eso, ella es bendita entre todas las mujeres, por eso es la corredentora. No puede haber alguien más, ¿por qué? Porque María fue la única sin la mancha de pecado original. Al igual que nuestro Señor Jesucristo es obediente, también María es obediente. Hay dos diferencias aquí, que Dios es hombre y es Dios a la vez,
y María es solo mujer, es decir, creación de Dios. Ella no es diosa, para que no vayas a pensar que te estoy diciendo, ay, le estás endiosando. No, simplemente te estoy mostrando que Eva fue la primera en pecar como mujer, ahora María es la primera en reivindicar a la humanidad en cuanto a creación de Dios, porque primero nació ella y luego nació nuestro Señor Jesucristo. Es decir, sigue el orden. Peca Eva y luego peca Adán, reivindica a María primero y luego reivindica nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que comprendas eso. Ahora, por eso es corredentora. Citas bíblicas ahí están. ¿Por qué decimos que es abogada y mediadora de todas las gracias? Aquí vamos a ver por qué María es abogada y medianera. Vámonos a Juan capítulo 2. En Juan capítulo 2 vamos a encontrar la historia de las bodas de Cana, los sucesos de la boda de Cana. Vamos a ver lo que dice. Juan capítulo 2, versículo 1. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y el vino preparado para sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: ¿qué quieres de mí, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenselo al mayordomo. Y ellos lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante les dan el de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Escuchaste entonces? Es decir, ¿cuál fue la primera señal milagrosa? La de la Virgen María. La intercesión de la Virgen María. María aboga por ti, así como abogó por los novios en bodas de Caná. Entonces, por eso decimos que María es nuestra abogada. Ella va a abogar por ti. María bien pudo haber dicho ser egoísta y decir: ya se acabó el vino, vámonos, ¿no? Como todos cuando van a una fiesta. ¿Qué es lo que pasa? Se acaba el vino y ¿qué dices? Pues ya, vámonos, se acabó la fiesta. María no, María intercede y dice, porque sabe que está ahí nuestro Señor Jesucristo y sabe que para Él nada es imposible, y le dice: se acabó el vino. Como diciéndole: no seas malito, ayúdalos, tú eres Dios, tú sí puedes. María sabía que el que iba a cumplir el milagro era Jesús, no ella. Pero ella sabe que tiene que ir alguien a pedirle el favor, si no, ¿cómo? De la misma manera, por eso se tiene que proclamar este dogma como abogada y mediadora de todas las gracias. ¿Por qué? Porque ella aboga por todos, así como abogó en bodas de Caná ellos. Si abogó por ellos, ¿por qué no va a abogar por ti? Para entrar a un refugio, por ejemplo. Si tú le pides a María que sea también que quieres entrar a un refugio junto con tu familia, ¿cómo por qué no va a abogar por ti? ¿Cómo por qué no va a querer María ayudarte? ¿Sí me explico? ¿Y por qué decimos que es mediadora de todas las gracias? Recuerda algo, como mediador, nuestro Señor Jesucristo es el único. Y te lo comenté en un video pasado, mediador, que se entienda como mediador, y lo dice el Nuevo Testamento, aquel que murió en la cruz para el perdón de los pecados, aquel que derramó su sangre para el perdón de tus pecados, ¿sí? María no es esa persona, ella es mediadora de todas las gracias. Una cosa es mediador, y que se entienda como mediador la persona que murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de tus pecados, y mediadora de todas las gracias, la persona o la creación de Dios, nuestra Madre, la Virgen María, que va a mediar para que interceda por ti y te conceda todas las gracias. ¿Cuáles gracias? ¿Qué es la gracia? La gracia son todas aquellas virtudes que como persona debemos de tener
como hombre o como mujer, para llegar a ser santos. ¿Cuáles? Bueno, la obediencia. La obediencia es lo primero que tienes que tener. Si tú no obedeces, ¿cómo Dios te va a hacer caso? Segunda gracia, la oración y el ayuno. A través de la oración y el ayuno también tú te santificas. Y eso lo hizo nuestra Madre María. Nuestra Madre María obedeció. Nuestra Madre María hacía oración y ayuno. Aunque la Biblia no te lo menciona, tú crees el catecismo, si nuestro Señor Jesucristo enseña a todos. ¿Estás de acuerdo que cuando lees los evangelios Él enseñaba a sus discípulos a orar y ayunar? Como por qué a María no le enseñó si fue su madre y fue con la que convivió desde pequeño. Solamente piénsale un poquito. Paciencia. La paciencia también nuestra Madre la Virgen María la tuvo. Cuando se le perdió a nuestro Señor Jesucristo los 3 días en el templo, cuando fue perdido y hallado en el templo, María no se volvió loca, no viste que se haya perdido la razón o que haya pasado algo con ella, no. Fue paciente, se preocupó mucho, sí, pero fue paciente. Pobreza. María siempre fue pobre. Nunca tuvo una casa, un techo, un lugar. Tan es así que cuando dio a luz a nuestro Señor Jesucristo, lo dio ¿en dónde? En una cueva, ¿no? En un lugar, pues básicamente humilde, donde no había nada, ¿no? Entonces, ten en cuenta eso. La castidad también es parte de la gracia. En el caso de ella, nuestra madre, por eso decimos que fue siempre virgen en el parto, antes del parto, en el parto y después del parto. Ella siempre le entregó su castidad a Dios, a nuestro Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ella no tuvo que haber rastro de ningún pecado, porque venía de ella vino nuestro Señor. Nuestro Señor no pudo haber venido de una mujer pecadora, ni antes, ni en el parto, ni después del parto. ¿Por qué? Porque Dios la cuidaba. Por eso dice en Lucas, y te cubrirá la sombra del Altísimo. El arcángel Gabriel le dice, y a ti la sombra del Altísimo te cubrirá, es decir, te protegerá siempre. También la humildad. Nuestra madre siempre fue humilde. ¿Cuándo viste o cuándo muéstrame una cita bíblica donde diga, mira, María, como era la madre de Dios, se creía mucho y siempre le decía y presumía, mira, yo soy la madre de nuestro Señor Jesucristo, el que va a morir en la cruz para perdonar tus pecados. A mí me escogió antes que a ti. Yo soy más importante que tú. Nunca te hizo menos, nunca hizo menos a nadie. Siempre actuó con humildad. Es más, casi no se sabe de la vida de nuestra madre, la Virgen María, porque siempre fue humilde, ¿sí? Al igual que San José. Piénsale un poquito, ¿sí? ¿Qué más? La caridad con Dios y con el prójimo. Ella siempre ha tenido esa caridad con Dios y con el prójimo, ¿sí? ¿Por qué? La caridad siempre ha venido con ella y con el prójimo, y ya lo vimos en bodas de Caná. ¿No ayudó a los novios? ¿No ayudó cuando el vino se acabó? ¿Por qué? Porque ella sabía que era una fiesta importante para ellos, ¿sí? Y ella aboga por ellos. Ella tiene la caridad y el amor al prójimo porque ella realmente los quería, es decir, quería que todo se saliera bien. Entonces, por eso ella tiene mucha caridad al prójimo y la sigue teniendo con nosotros. Los refugios van a ser marianos. Todo aquel que no invoque el nombre de María, que no rece el rosario y que no pida su intercesión, no va a entrar a un refugio. No te estoy hablando ya del reino de los cielos. El reino de los cielos, nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que va a juzgar y que va a decidir. Yo te estoy hablando de los refugios. No seas egoísta. Si tú eres un hermano protestante que está viendo el video o un hermano católico, deben de encomendarse a la Virgen María, deben de pasar este mensaje. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque es importante. Se quieren salvar de todo lo que viene del chip, de la marca de la bestia. Entonces tienen que encomendarse a la Virgen María. Si no, no va a haber salvación. ¿Por qué? Porque el triunfo va a ser el triunfo del corazón inmaculado de María, no de Jesús. Todavía no viene el triunfo del corazón de Jesús, sino el de María. Y ya lo escuchaste de la profecía, por eso estoy hablando de esto. Otra cualidad, la fe y la esperanza. Fe, nuestra Madre la Virgen María nunca perdió la fe,
siempre se mantuvo con fe, a pesar de que vio crucificado a nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que lo enterró y lo sepultó, ella tenía la fe de que iba a resucitar al tercer día, porque ya lo había anunciado. ¿Sí me explico? ¿Y tú crees que nuestro Señor Jesucristo todo eso no se lo advirtió a ella cuando estaban más joven? Todo esto se lo advirtió, por eso María siempre oraba, era la única que estaba en oración con él. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, nuestra madre era la primera que tenía, que pedía la intercesión, que abogaba por él, por eso es abogada, porque era la única que abogaba en ese momento por nuestro Señor Jesucristo, porque ella sabía cuál era la misión de él y no podía interferir en su misión. Y la esperanza, ¿por qué la esperanza? Porque nuestra Madre María ahorita nos está dando la esperanza a través de las diferentes advocaciones de aquí en México, la Virgen de Guadalupe, en Medjugorje, en Akita, en Garabandal, aunque no esté aprobada todavía, en Lourdes, ¿sí me explico? En Ámsterdam, en Holanda, la señora de todos los pueblos, madre de todos los pueblos, es decir, se ha venido apareciendo y nos ha invitado a rezar el rosario para darnos esperanza. ¿Esperanza de qué? De todo esto que viene, de los refugios, de saber que todavía tienes una oportunidad para seguir con tu vida, salvo que ya no quieras vivir. Si ya no quieres vivir, bueno, está en tu libre albedrío. Pero para aquellos que quieran seguir viviendo y que quieran disfrutar de los 1000 años de paz, del Apocalipsis capítulo 20, debes de rezar el rosario diario, debes de hacer tu consagración de 33 días al Inmaculado Corazón de María. Para eso te voy a recomendar ahorita que te vayas aquí en la descripción del video, perdón, al final del video de este lado te voy a poner a que veas los videos del padre, me parece que se llama Juan Rivas. Te lo voy a poner aquí para que te suscribas a su canal. Él está hablando, él como sacerdote del Dios Altísimo, está hablando de los refugios, qué es lo que necesitas tener para llegar a entrar a los refugios. Recuerda que la profecía del padre Michel menciona que el primer refugio eres tú. Si tú no cambias tu forma de ser, si tú no empiezas a tener un corazón, es decir, ¿por qué decimos que es el triunfo del corazón inmaculado de María? No de María nada más, del corazón inmaculado, porque en su corazón, en el corazón de una persona está lo que el Señor lee, está la forma de ser de una persona, está la obediencia, está la pobreza, la castidad, la paciencia, la humildad, la caridad, la fe, la esperanza, sí, incluso la oración, porque todo nace del corazón. Eso es lo que quiero que entiendas. Y María es la única como creación de Dios que cumplió todo eso, como creación de Dios, no como diosa. Repito, creación de Dios. Entonces, ella es la que nos va a guiar a eso, porque fue la primera en cumplir todo eso. Nosotros estamos tratando de imitar eso que hizo María, nuestra madre, pero no podemos, por eso debemos pedir su intercesión, por eso ella debe abogar por ti, por eso debes de tenerla como tu madre, mamá María, mamita María. ¿Sí me explico? Entonces, eso es lo que tienes que saber de estos dogmas. Ya te hablaré un poquito más en otros videos de María, también hacer el rosario, porque veo que algunos no saben. Y dentro del rosario hacer lo que ha recomendado el padre Michel Rodríguez. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ti. Compártelo con los hermanos separados, los protestantes, pero sobre todo estúdialo tú también para que puedas ayudar a tu familia que está separada y que está alejada del camino. Si son ateos, si son protestantes, tienes que hacerle ver esto. Que me dicen muchos, es que mi familia no cree, no importa que no crea, ahorita no cree. Cuando venga toda la profecía y cuando se vayan cumpliendo todas las demás cosas, se van a dar cuenta que tú les mostraste la verdad y que los tratabas de ayudar. Ahorita estamos preparándonos para el aviso. Recuerda que todavía las puertas de la misericordia están abiertas. No dejes de orar por tu familia. No dejes de rezar el rosario. Te recomiendo que compres el libro de Las Glorias de María. Se llama el libro Las Glorias de María. Editorial es San Pablo, ¿sí? Y el autor es San Alfonso María de Ligorio. Te va a ayudar mucho a comprender más sobre nuestra madre y la veneración, no la adoración, la veneración que le tenemos a la Virgen María. Espero que lo hagas, lo tengas. Te repito, también haz tu rosario, compra tu rosario en imágenes. Muchos me dicen, oye, ¿cómo se llama el libro? Es Rosario en Imágenes, editorial Buena Prensa. Y me gusta mucho este libro porque
cada que tú vas haciendo el rosario y vas rezando un Ave María, vas meditando los misterios, por qué son de gozo, por qué son luminosos, por qué son dolorosos. Entonces, esperando que te haya servido, te voy a dejar aquí el canal del Padre Juan Rivas. Suscríbete, muy buen sacerdote. Deberían haber muchos sacerdotes que estuvieran hablando de esto para preparar a toda la gente, a todos los fieles. Recuerda que el remanente, nuestro Señor Jesucristo viene ahora por el remanente fiel y María ya ha llamado a ese remanente fiel. Entonces, ¿quieres ser parte del remanente fiel? ¿Quieres entrar a un refugio? ¿Quieres tener esperanza? Invoca a la Virgen María, venérala, no adórala, venérala, ¿sí? Y reza el rosario diario. Que Dios te bendiga y que bajo el manto de nuestra Madre María tengas esa protección y esa fortaleza que necesitas.